Máquinas con sentimientos, emociones y pensamientos propios. Seres que desafían toda nuestra concepción sobre qué significa ser humano. Creaciones innovadoras que mejoraron la sociedad y en otros casos la llevaron a su misma destrucción. Les presentamos un top con las 7 mejores películas de la historia sobre la robótica y la inteligencia artificial. Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión sobre el séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. ¿Qué onda? Aclaramos que dejamos fuera sagas tan importantes como Matrix, Terminator, Star Wars o Transformers por ser muy amplias, extensas y merecedoras de un video propio cada una de ellas. Al final, dejamos un bonus con 3 menciones honoríficas que merecen tenerse en cuenta a la hora de hablar de inteligencia artificial y robótica. Sin más que decir, arranquemos con el top. Bueno, comenzamos con esta increíble película de acción protagonizada por Dev Patel, Hugh Jackman y Sigourney Weaver. El filme nos retrata cómo un policía androide es robado y reprogramado, y se convierte en el primer robot con la capacidad de pensar y sentir por sí mismo. No pueden pasar por alto el hipotético futuro que Blomkamp nos presenta en el filme, en el que nos da 2 versiones de la tecnología que luchan por ser el dominante, la inteligencia artificial autónoma por parte de Chappie y la que es controlada de manera remota por los intereses, no siempre nobles, del ser humano, como podría ser el personaje de Hugh Jackman. Película romántica protagonizada por Scarlett Johansson, Amy Adams y el impresionante Joaquin Phoenix, que es la segunda vez que lo nombramos luego del video que hicimos sobre su última película, El Joker. El largometraje está ambientado en Los Ángeles de un futuro cercano en la que un escritor desanimado desarrolla una especial relación amorosa con el sistema operativo de su computadora, una intuitiva y sensible entidad llamada Samantha, una asistente virtual de inteligencia artificial personificada a través de una voz femenina. Sin la voz y la interpretación de Scarlett Johansson como Samantha o la actuación desgarradora de Joaquin Phoenix, la película claramente no hubiera sido la misma. Es una película con ritmo lento, donde lo importante es la visión sobre el futuro de las relaciones humanas con la intervención de la tecnología. Es un estilo similar a algunos de los capítulos de la serie Black Mirror. Película de acción bien ochentera en la que un grupo de científicos utilizan los restos destrozados de un policía muerto para crear al mejor luchador contra el crimen, un robot indestructible. El experimento parece un éxito, pero el policía, a pesar de estar muerto, conserva la memoria y decide vengarse de los asesinos. Robocop trata temas amplios como la manipulación mediática, la resurrección, la corrupción política y la naturaleza humana. Elegimos la primera de toda la franquicia porque nos pareció la más auténtica, original y fresca de toda la saga. Además de que fue un éxito de cartelera y le dio al director Paul Verhoeven todo el reconocimiento en Hollywood. Este director le imprime la fuerte carga de violencia y acción que caracteriza a toda la cinta. Toda esa dinámica aumenta ayudada por la poderosa partitura de Basil Poledouris. Es un drama protagonizado por Jude Law y Haley Joel Osment, que interpreta a David, el primer niño robot programado para poder amar. Este es adoptado por una pareja. Sin embargo, una serie de circunstancias inesperadas le obligan a irse y a buscar su lugar en un mundo donde no encaja ni entre las máquinas ni entre los humanos. El proceso de la película IA, Inteligencia Artificial, partió originalmente con el director Stanley Kubrick a principios de los 70, pero la película se terminó estancando durante años en fase de desarrollo. En el 95 es cuando Kubrick le otorga la película, el proyecto, a Spielberg, pero la película no encontró momento de desarrollo hasta el fallecimiento del mismo Kubrick en 1999. Esta película es la perfecta combinación de esos 2 estilos de directores. Tiene el sentimentalismo y el optimismo de Steven Spielberg con los toques retorcidos, fríos y oscuros de Stanley Kubrick. Todo, acompañado por la gran banda sonora del maestro John Williams, que hacen de la película algo inolvidable. Tremenda película de acción protagonizada por Will Smith, quien ya tiene otra mención en el canal por su película Soy Leyenda, dentro del top de mejores películas de temática zombie, y que hoy vuelve a aparecer con otro de sus hitazos. En el 2035, un detective de homicidios de Chicago
persigue a un sofisticado robot humanoide inteligente acusado de matar a un científico que aparentemente fue su creador. Es una muy buena combinación de éxito de taquilla y la intención de hacer pensar a los espectadores sobre el futuro lejano de la robótica. Todo gracias al guión de Jeff Vintar, pero principalmente gracias a los libros de las series de robots de Isaac Asimov, que incluye una recopilación de cuentos del mismo nombre que da vida al largometraje. Este film familiar de animación, como ya muchos habrán visto, sigue a un robot de la línea Wall-E, diseñada para limpiar la basura que cubre a la Tierra después de que fuese devastada y abandonada por el ser humano. Tras esto, se enamora de Eva, un robot tipo sonda que es enviada al planeta para investigar si existen indicios de vida, lo cual significaría que el lugar puede ser nuevamente habitado por la humanidad. Una vez que consigue su objetivo y encuentra una planta, Eva se dirige rápidamente a la nave de la que provino, por lo que Wall-E la sigue hasta el espacio exterior en una aventura que cambia el destino de ambos para salvar a la naturaleza y a la humanidad. Increíble película animada que se convierte en una maravilla visual gracias al impresionante diseño gráfico y la mezcla de archivos de fotografía con diseños digitales. Wall-E tiene una escasez de diálogo que permite a la película superar las barreras de la lengua y del idioma para transmitir un mensaje ecológico a escala mundial. Esta falta de diálogo es justamente lo que nos hace recordar o nos transmite una cierta calidez de las películas mudas. Hay que destacar la dirección y el guión de Andrew Stanton y la banda sonora de Thomas Newman, reconocido por componer las pistas de Buscando a Nemo. Señoras y señores, llegamos al puesto número 1, con una impresionante obra maestra de aventura del gran maestro Stanley Kubrick, que ya muchos venían pidiendo en el canal y hoy hace su debut. Esta película, 2001, Odisea en el espacio, marcó un hito dentro del cine por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y las proyecciones vanguardistas. La trama sigue a la supercomputadora HAL 9000, quien guía a un equipo de 3 astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes de la humanidad a través de las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna, que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Esta es una película multitemática que aborda temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. La banda sonora de la película es impresionante, incluye música de Richard Strauss como Así habló Zaratustra o Johann Strauss Jr. con su Danubio Azul. La dirección y el diseño de los efectos visuales también fueron obra del gran Stanley Kubrick. Cabe hacer una mención especial a 3 películas que quedaron fuera del top, pero que su importancia e influencia es gigante dentro de la temática. La película se creó con animación tradicional, aunque el gigante protagonista es una imagen generada por computadora y fue creada con un reducido equipo de artistas y con la mitad de tiempo y presupuesto que otros largometrajes de animación. El Gigante de Hierro se convirtió en una película de culto que hoy es recordada como un clásico moderno del cine de animación. Si de ciencia ficción se trata, no podríamos haber dejado de mencionar a Ridley Scott y su obra magna Blade Runner. Es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y una de las precursoras del género cyberpunk. Blade Runner fue elogiada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, más que nada por su ambientación detallada y originalidad, con su descripción realista de un futuro en decadencia. Por último, nuestra última mención honorífica se la lleva Metrópolis, de Fritz Lang. Es una película clave dentro del expresionismo alemán y de las más influyentes dentro del campo de la ciencia ficción en general. Es considerada una de las grandes películas de la historia del cine mundial y fue el primer film considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. El guión fue escrito por Thea von Harbou y Fritz Lang, inspirándose en una novela de 1926 de la misma Thea von Harbou. Tiene una fuerte carga ideológica, tanto del marxismo por parte de Fritz Lang como del nazismo con el que Thea von Harbou simpatizaba. Algunas de las películas del top fueron películas que nos estuvieron recomendando muchos de ustedes, así que les agradecemos a todos su activa participación en los comentarios por todas las sugerencias que nos hacen. No se olviden de suscribirse y darle like. Comenten qué otra película merecería estar en el top, que crean que se nos haya pasado o cualquier otra recomendación. Denle click a la campanita también para no perderse ninguna de las novedades dentro del canal.
Les mandamos un saludo y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.